Las cosas están, parce, fuera de control en el Catatumbo, mi chino. A su merced, no me joda, chino berriondo. Así que bueno, el Catatumbo hoy está en medio de una guerra entre los grupos alzados en arma, entre el ELN y las disidencias de la FARC, para tomar el control de este territorio, a sabiendas que este territorio es muy rico en cultivos de coca. Especialmente también tiene sus corredores de narcotráfico, hay que decir las cosas como son. Entonces, hay que ser muy directo y conciso y decir, los habitantes del Catatumbo hoy están siendo asesinados, hoy están siendo secuestrados y peor aún, están siendo desplazados. El Catatumbo enfrenta una crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque están dos bandos de dos grupos alzados en arma disputándose este territorio en el norte de Santander, parce. Y uno dice, marica, ¿cómo es posible que si esta guerra empezó desde el 2024, cuando hubieron más de 160 y pico atentados, uno dice, marica, como que esto no cuadra, parce? Si esto ya había ocurrido en el 2024, ¿por qué no se mandó una fuerza de tarea conjunta a patrullar la zona? ¿Por qué no se le solicitó al Ministerio de Defensa mandar ¿cómo es un batallón, parce? Un batallón al Catatumbo, a sabiendas de que esto ya había empezado en el 2024, que hubieron 160 y pico atentados o eventos violentos. Entonces uno dice, marica, el Catatumbo, los únicos que están llevando bala es el pueblo colombiano, los habitantes de esos municipios, como el de Abrego, Convención, el Carmen, el Tarra, Acari, entre otros municipios, parce. Estos municipios hoy están en medio de las balas, en medio del desplazamiento forzado, en medio de los secuestros, o pilas, que ya más de 7 firmantes del proceso de paz, marica, asesinados, parce. Y vos pensás que al ELN, que está en conversaciones y diálogos para el proceso de paz con el gobierno, empiece esta guerra por la disputa del Catatumbo. Ya Gustavo Petro dijo que rompe relaciones con el proceso de paz. Pero uno dice, marica, ¿y de qué sirve romper relaciones con un grupo terrorista, que lo único que ha hecho durante todo este tiempo es joder al pueblo colombiano, mientras los políticos andan en camionetas blindadas, mientras los hijos de los políticos se van a estudiar a Estados Unidos o a Europa, mientras los hijos de los políticos viven happy, y el pueblo colombiano sí, es el que está en el olvido, es el que tiene que vivir en medio de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y entre grupos armados ilegales y la fuerza pública, marica. Me da tristeza por mi tierra colombiana. Muchos dirán, a este man habla pura carreta. De malas, parce, que uno hable pura carreta. Pero el sentido común te llama a hablar de tu Colombia. Esa tierra querida, dolida y sentida que está en el olvido, parce. Hoy el Catatumbo es el escenario humanitario de violencia. Gustavo Petro lo dijo, que el Catatumbo iba a ser la capital nacional de la paz. Y hoy el Catatumbo es la capital nacional de la bala, del desplazamiento, de la tortura, del secuestro y del asesinato. ¿Por qué? Porque los grupos alzados en armas que están en negociaciones en el proceso de paz dijeron, no, marica, aquí nos vamos a dar chumbimba porque yo quiero mandar en este territorio y porque estos corredores de narcotráfico me tienen que pertenecer. Y a ellos no les importa el pueblo, no les importan los niños, los ancianos, las mujeres, a ellos no les importa nada. Pero que Gustavo vaya y lo reciban con bombos y platillos en Tibú, marica, ¿por qué no fue a los propios municipios que hoy están en medio de la bala cruzada entre la FARC y el ELN? ¿Por qué no fue allá? Vamos, Petro, ¿por qué no fue allá? Hoy los influencers, los bodegueros de Gustavo Petro, ellos se han dedicado al activismo político, al activismo de derechos humanos y al activismo para buscar a las personas que fueron asesinadas, que fueron secuestradas, que fueron torturadas y que fueron
asesinadas delante de sus hijos, delante de sus papás con un tiro de gracia. Hoy están haciendo eso no para buscar la paz ni para sanar las heridas, al contrario, para que se sepa la verdad, sí, pero es injusto que se sepa la verdad a medias de lo ocurrido en La Escombrera, de lo ocurrido con el número 6402, pero se les olvida el número 18.677, un número que va a quedar marcado en la historia. Y uno dice, ¿y la JEP dónde está aquí? ¿Cuál es el papel que la JEP juega aquí? La JEP dice, aquí hay 2.000 cadáveres, marica, empezamos a buscar, no son del gobierno tal, pero dice, marica, ¿y por qué no dicen la data de los años que llevan esos osamentas ahí, parce? Entonces hay que ser correctos y hay que decir las cosas. Hoy el Catatumbo se encuentra en medio de una guerra entre grupos insurgentes y armados al margen de la ley. Ya Gustavo Petro los tuvo que haber informado, pilas maricas, porque para allá va el ejército, va mi ejército, van las fuerzas especiales, los van a combatir, los van a sacar corriendo. Vea, ya Gustavo Petro tuvo que haber soltado la información. Aquí no hay que ser bobo ni tonto, pero así son las cosas. Mire cómo son las cosas de la vida. Los grupos que operan en el Catatumbo son el ELN, las disidencias de la FARC y el EPL, Ejército Popular de Liberación. Entonces uno dice, marica, ¿dónde está el Catatumbo? La capital nacional de la paz. Hoy está convertida en la capital nacional de la guerra. Catatumbo hoy está convertido en la capital nacional de los asesinatos. Hoy el Catatumbo está convertido en la capital nacional de los desplazamientos. Hoy el Catatumbo está convertido en la capital nacional de la bala. ¿Por qué? Porque no les importa al pueblo colombiano. Lo único que les importa es apoderarse del territorio, parce, para seguir jodiendo al pueblo colombiano, para tener al pueblo colombiano amenazado, mientras ellos hacen sus negocios ilícitos, parce. Gustavo Petro, el cuento de la paz total se le cayó, parce. Cosa que los influencers que están en Bogotá y en Medellín rayando los murales de que las cuchas tienen razón, yo le diría a sus youtubers, en especial a Levi Rincón, que ayer hablaba y lo escucha y decía, marica, es claro, con razón, estos males de Bogotá no salen. Vea, Levi Rincón, las cuchas del Catatumbo también tienen razón, parce. También tienen razón. Y allá están, parce, en el olvido. Ahora que hay enfrentamientos entre las guerrillas, disputándose ese territorio, ahora aparece el gobierno y el ejército, parce. Entonces hay que ser honestos y hay que ser serios. Las cuchas del Catatumbo también tienen razón, porque las están desplazando, los están asesinando y peor aún, los tienen a todos amenazados. Así que pilas, Colombia. El Catatumbo no es la capital nacional de la paz, como Gustavo Petro se la quiere hacer a ver al pueblo colombiano y al mundo entero. Así que yo quiero la paz para Colombia, pero es injusto que a Colombia se le siga mintiendo a través de los discursos de Gustavo Petro y de los discursos que dan sus influencias, porque en sus canales no han sido capaces de hablar de lo que está ocurriendo en el Catatumbo. Yo le hago un llamado a todos los influencers colombianos, alcen la voz y digan no más violencia y un cese al fuego en el Catatumbo. Pilas Colombia, porque yo también quiero la paz. Y decirle a Gustavo Petro que no se siga burlando más de los colombianos, que no se siga burlando de los más pobres, porque aquí los únicos que están ganando el país y que se lo están llevando para su casa son la casta política corrupta, tanto de derecha como izquierda, y los grupos alzados ilegales en arma. Pilas Colombia, que no te sigan engañando, que el proceso de paz total es pura violencia. Pilas Colombia, porque y es entre delincuentes.